Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Toño, buenas tardes. Toño, ayúdame con esto. Toño. Aquí está. Buenas tardes. Por su presencia como cada miércoles. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener aquí con nosotros a la doctora Citlali Netzahualcoyotl Piedra. Una breve semblanza de ella. Ella es química farmacobióloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hizo maestría y doctorado en ciencias bioquímicas en la UNAM. Posteriormente llevó a cabo estancias postdoctorales en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Lausana en Suiza, no sé si lo dije bien, pero Lausana, en el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y el Laboratorio de Reprogramación Celular del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Cuenta con diversas publicaciones originales en revistas de alto impacto y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Ha sido distinguida con el Swiss Government Excellence Scholarship en el 2016, otorgado por el gobierno de la Confederación Suiza, y con el Young Members Symposia Award en 2019 de la Sociedad para la Neuroquímica. Es la primera investigadora mexicana en obtener financiamiento de la Wellcome Trust dentro del programa de Neuroscience Capacity Accelerator for Mental Health. Tiene amplia experiencia docente y un fuerte compromiso con la divulgación científica. Desde el 2024 es investigadora y líder del Laboratorio de Interacciones Neuronaglia en el CINESTAP, aquí en Zacatecas. Pues, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Le agradezco y bueno, pues platíquenos parte de su trayectoria. Gracias. Duro, háblale. Duro, habla. Bueno. ¿Ya está prendido? Bueno. Ahí está. No, yo creo que estaba en otro modo. Listo. Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí, es mi primera vez dando una plática en el Politécnico. Entonces, un gusto estar con ustedes. Antes de iniciar mi plática, quiero agradecerle primero al doctor que nos puso en contacto, el doctor Samuel Hernández de la UAP. Entonces me presenta al doctor Daniel y finalmente al doctor Daniel por la invitación el día de hoy. Yo les voy a platicar, o la conferencia tiene el título de Transferencia Energética en el Cerebro, Bases Celulares de la Memoria y su Vulnerabilidad al Estrés. Ahora, es un tema muy complejo, incluso en las neurociencias. Entonces voy a tratar de dar algunos conceptos generales y algunos mensajes para que se lleven a la casa, que es lo más importante para mí. Ahí está. Ok, entonces, el cerebro es un órgano muy importante. El cerebro, conectado a través del tallo cerebral, se une a la médula espinal, y estos tres en conjunto se denominan lo que conocemos como sistema nervioso central. Ahora, del sistema nervioso central se desprenden grandes proyecciones, que son las que aparecen aquí, y todas estas proyecciones son las que denominamos nervios periféricos, porque salen de la zona central del sistema nervioso, y a estos nervios los denominamos o forman parte de lo que es el sistema nervioso periférico. Este diagrama se ve muy bonito, pero en realidad se ve más o menos. Y el sistema nervioso. Tenemos a nuestro cerebro, el tallo cerebral unido a la médula espinal y todos los nervios periféricos. Entonces, como pueden ver, estructuralmente es algo complejo el sistema nervioso,
Esto que ven aquí es una técnica que se llama plastinación y nos permite conservar la estructura de algunos órganos de manera muy particular. Es de una exposición que anda por ahí alrededor del mundo. Ahora, el cerebro de un humano, su cerebro aproximadamente pesa entre 1.3 y 1.4 kilos. El cerebro de un adulto saludable. Puede variar un poco dependiendo de la hidratación y algunos otros detalles, pero en general estamos en ese rango de peso. Y hay un dato muy interesante. Aunque el cerebro solo constituye el 2% de nuestro peso corporal, gasta mucha energía con respecto al resto del cuerpo. Gasta aproximadamente el 25% de la energía del cuerpo en reposo, a pesar de que es tan pequeño. Ahora, ¿a qué me refiero con energía cuando hablamos del cuerpo humano? Me refiero particularmente a moléculas que es como esta, como la glucosa. La glucosa es un carbohidrato, un azúcar que encuentran en el pan, en las pastas, por ejemplo. Y esta glucosa, pues justamente es la que le da energía a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo en general. ¿De dónde proviene la glucosa? Pues es un nutriente que justamente viene de los alimentos que consumimos. Todo lo que comemos, la gran mayoría de los nutrientes los modificamos químicamente para acercarlos a la glucosa, y también va a haber otros componentes, lípidos o grasas, proteínas. Pero esencialmente nuestro cuerpo lo que utiliza para obtener energía es la glucosa. Y ahora ustedes me van a decir, eso no es energía. La molécula per se no es energía, pero el proceso al que se somete da mucha energía dentro de la célula. Y justo por eso a la glucosa la denominamos un sustrato energético para la célula. Ahora, ¿cuál es el proceso al que se somete? No les voy a enseñar las vías metabólicas, porque incluso para los de bioquímica es algo complicado, es algo detallado, pero vamos a verlo de manera general. ¿Cómo es que una molécula de glucosa dentro de la célula puede generar energía? Bueno, pues lo que hace nuestras células inteligentemente es que las someten a un proceso de oxidación. Por ahí va a haber transferencia de electrones y va a ser un proceso progresivo, lento, poco a poquito, a través de vías metabólicas que se conocen aquí como glucólisis, y luego se va a otro ciclo dentro de la mitocondria, que se conoce como ciclo de Krebs. Y siguen puras reacciones de oxidación, óxido-reducción. Durante este proceso se producen moléculas de alto poder reductor, como las que salieron aquí en color azul, y esas moléculas se pueden ir a la mitocondria, y en la mitocondria siguen realizando reacciones óxido-reducción y pueden generar energía. La energía que manejamos en las células se conoce como ATP, es una molécula altamente energética, es una molécula inestable que dentro de sus enlaces contiene energía potencial. Ahora, una sola molécula de glucosa puede producir 30 a 32 moléculas energéticas de ATP. Es mucho. ¿Y por qué el ATP es energético? Pues les comentaba, esta es la estructura del ATP. Y dentro de su estructura tiene estos que se llaman grupos fosfato. Tenemos muchos átomos electronegativos, hay mucha inestabilidad entre ellas, y no solo eso, sino que además tenemos cargas negativas muy cercanas. Todo eso hace inestable a la molécula, y cada vez que liberamos uno de estos fosfatos, se liberan alrededor de 7.3 kilocalorías por mol. Es energía, cada vez que se va rompiendo la molécula. Y eso es lo que ocupamos en la célula para obtener energía, y lo ocupamos para mover moléculas, iones, sintetizar cosas. Y todo a partir de una pequeña molécula de glucosa que llegó del tamal que se comieron en la mañana, en esencia. Ahora, además de la glucosa, la célula es muy inteligente y flexible. Las células cerebrales también, las musculares, todas en esencia, y no solamente dependen de glucosa. Hay otras moléculas energéticas que pueden integrarse a este metabolismo. ¿Como quién? Como el lactato, que es del que les voy a platicar más adelante. El lactato, que es producido por otras células, puede llegar a las neuronas e integrarse aquí al metabolismo para producir energía. ¿Quién más? Las cetonas, o los famosos cuerpos cetónicos. Hace 5 años estaba de moda esto de la dieta keto, la dieta cetogénica. Aquellos que dejaban de comer, preferían comer ciertas comidas y eliminar los carbohidratos,
o aquellos que no han desayunado o comido todavía, su metabolismo se modifica y su hígado empieza a producir estas famosas cetonas. Y las cetonas las puede ocupar el cerebro para sobrevivir. ¿Por qué? Porque se integran al metabolismo y pueden producir energía. Ok, todo muy bonito, pero ¿por qué el cerebro ocupa tanta energía? Y esa es una pregunta para ustedes. ¿Por qué gasta energía el cerebro? Pues ya, con eso, perfecto. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas funciones, sin más, un punto extra para allá. No. Bueno, no creo, pero sí. Esencialmente porque tiene muchas funciones. ¿Qué es lo que nos permite nuestro cerebro hacer como humanos? A través de nuestros diferentes sentidos, el sistema periférico, podemos percibir diferente tipo de información sensorial. Podemos percibir olores, sabores, imágenes, sensaciones e incluso la orientación espacial en la que nos encontramos. Y toda esa información llega hasta el cerebro y hasta el cerebro es cuando la interpretamos. Un caso muy particular es justamente el de la vista. Tenemos el ojo, tenemos la retina y percibimos imágenes, está el lente y todo. Pero ahí no vemos, solamente percibimos la información. La información tiene que viajar a través de un nervio muy particular hasta el cerebro y justamente en una zona que está localizada aquí atrás que se llama el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es quien interpreta la información y finalmente podemos ver. Si se lesiona el lóbulo occipital, hay posibilidad de perder la vista, a pesar de que los ojos estén bien. Entonces, este tipo de actividades son las que realiza el cerebro y justo por eso requiere energía. Pero no solamente nos permite percibir información, también nos permite integrarla y luego responder a la información que percibimos. Como por ejemplo, podemos responder a estímulos que nos causen felicidad, podemos alejarnos de estímulos aversivos e incluso podemos responder a sensaciones, por ejemplo, de temperatura. Ayer algunos estaban con chamarra, hoy ya no. ¿Por qué? Porque nos permitimos, nuestro cerebro nos permitió evaluarlo, censarlo y hacer una decisión al respecto. Y entonces finalmente no importa si es el sueño, la vigilia, la locomoción, la vista, el aprendizaje, todas las funciones cerebrales van a requerir energía. Incluso cuando estamos descansando, el cerebro no lo hace. Cuando nosotros dormimos, el cerebro se encarga de limpiar todos los desechos durante la noche, elimina todas las basuras, los desechos celulares. Entonces, el cerebro nunca descansa, tiene un montón de actividades y todas y cada una de esas actividades requieren mecanismos celulares, ¿como cuáles? Bueno, puede cambiar la comunicación entre las neuronas, pueden generarse nuevas neuronas, pueden eliminarse neuronas, las redes neuronales pueden cambiar, los genes que se expresan también, proteínas, etcétera. Son una gran cantidad de actividades que se generan en respuesta a todas estas actividades. Y todas esas actividades celulares requieren energía, pero no poquita energía, requieren mucha energía. Ahora, esta imagen que ven acá es una preparación que conocemos como cultivo celular. Sacamos neuronas de un ratón, por ejemplo, y las cultivamos en una cajita Petri. Y las podemos ver así. Ese no es su color original, nosotros las teñimos con fluoróforos y nos vamos a un microscopio para verlas de ese color. Y las neuronas pues son muy bonitas. Vean aquí las redes neuronales que formaron, estos conglomerados, estas rosetas celulares, que es el conjunto de varias neuronas. Y son muy bonitas, siempre han llamado la atención y son las primeras células que se describieron en el cerebro. Y por muchos años los neurocientíficos pensaron, como lo dice el nombre, que las neuronas eran las encargadas de todas las actividades cerebrales. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que no. Las neuronas, si estuvieran solas en el cerebro, se morirían. Requieren de otras células que les ayuden a sobrevivir, a diferenciarse, a generar más neuronas y a obtener energía. Y esas células se conocen como células gliales o glía para los cuates.
Aquí vemos un ejemplo más real. Este es un cerebro de ratón. Se hicieron cortes, se hizo un tratamiento histológico y se tiñeron diferentes tipos celulares con diferentes fluoróforos. Entonces, esto es tejido cerebral real. ¿Qué vemos en color azul? Las neuronas. Y tenemos células gliales en color rojo y en color verde. En color rojo vemos unas que se llaman astrocitos y en verde unas que se llaman oligodendrocitos. Entonces, como pueden ver, el cerebro no solo es complejo estructuralmente en sus funciones, sino también a nivel celular. No solo hay un tipo celular, hay muchos tipos celulares y requerimos de todas esas células para que funcione bien el sistema. Aquí un diagrama para mayor facilidad. Entonces, en el sistema nervioso no le vamos a quitar el protagonismo a las neuronas, sí es cierto, o sea, la comunicación neuronal es la base del cerebro, pero esta no se lleva a cabo si no hay otras células alrededor. Aquí está una neurona, se está comunicando con esta otra neurona amarilla. Y les comentaba que requerimos otras células, otros tipos celulares, como por ejemplo a los oligodendrocitos o células de Schwann. Son unas células que forman literalmente una capa aislante alrededor de las neuronas para transferir información eléctrica, descargas eléctricas. Entonces, sintetizan lípidos, grasas, que funcionan como aislantes y así pueden señalizar las neuronas o mandar sus señales eléctricas con rapidez. Hay otro tipo de células que se conocen como células ependimogliales, que son las que se encargan de limpiar los desechos del cerebro. Les decía, esas son las células que en la noche están muy activas limpiando todo lo que se generó durante la fase diurna. También detectan hormonas que liberamos por otros órganos periféricos. También tenemos a la microglía que apareció aquí en color rosa. La microglía son células protectoras del sistema nervioso, son células inmunes que protegen al sistema nervioso. ¿De qué? De virus, de desechos de otras células. Y también se encargan de eliminar, por ejemplo, a neuronas o cualquier otra célula que ya no funcione. Si no funciona, se elimina. No podemos perder ni espacio ni tiempo con ese tipo de células, entonces las células gliales se las comen, las eliminan, digo las células microgliales. Y finalmente tenemos a los astrocitos. Los astrocitos son las células gliales de las que les quiero platicar el día de hoy y cómo pueden transferir sustratos energéticos hacia las neuronas. Ahora, ¿por qué astrocitos? Los astrocitos, cuando se describieron por primera vez con las técnicas histológicas y microscópicas de aquel entonces, pues mostraron una forma más o menos como estrellada, en la forma de un astro. Por eso se le dio ese nombre. Con el tiempo y con mejores técnicas hemos encontrado que sí parecen estrellas, pero unas estrellas muy complejas, ¿no? O sea, al menos ya no sirve el señalador. Bueno, los astrocitos, les digo, con técnicas más modernas hemos encontrado que tienen estructuras mucho más complejas como las que se ven. Entonces disculpen, voy a cambiar el señalador y cambiar por uno que apenas si se ve, pero... Tengo ¿alcanzan a ver el puntito? Ok. Bueno, entonces hemos visto que su estructura es mucho más compleja de lo que esperábamos, como lo que vemos de este lado. E incluso con reconstrucciones 3D a través de microscopía electrónica de barrido, hemos encontrado, bueno, nosotros no, pero otros investigadores, que la estructura del astrocito es aún más complejo de lo que pensábamos. Asemeja lo que vemos del lado derecho. Este es un astrocito humano, perdón, es un astrocito de ratón reconstruido tridimensionalmente, y han encontrado que tiene la forma más o menos de una esponja de mar. Esta es la esponja de mar y aquí está el astrocito. Tiene muchas extensiones, recovecos y es más compleja de lo que veíamos inicialmente hace algunos años. Ahora, los astrocitos participan en la transferencia energética del cerebro. ¿De qué manera? Bueno,
Hace rato les comentaba que cuando consumimos alimento, de ahí es de donde obtenemos sustratos energéticos como la glucosa. Ahora, la glucosa, para que llegue al resto de nuestro cuerpo, ¿cómo lo hace? Por la sangre, por el sistema circulatorio. Entonces, dentro del sistema circulatorio, no se va a ver aquí. Por allá puedo subir, ¿verdad? Listo. Dentro del sistema circulatorio vamos a tener los vasos sanguíneos, adentro va a ir la sangre, las células sanguíneas y todos los componentes que quieran viajar por ahí, como la glucosa. Lo interesante de esto es que hay una capa de células que conforma literalmente al vaso sanguíneo, pero en sistema nervioso vamos a tener vasos sanguíneos muy delgaditos, que son justamente los que están esparcidos alrededor de todo el cerebro. Esos vasos sanguíneos tan delgaditos no solo están formados por las células endoteliales, sino que también están presentes esto que ven aquí en azul, que se conocen como extensiones astrocíticas, pies astrocíticos. ¿Qué son los pies astrocíticos? Simplemente es un astrocito que está rodeando al vaso sanguíneo. ¿Y por qué lo rodea? Porque el astrocito tiene la capacidad de tomar la glucosa del vaso sanguíneo e integrarla o pasarla a su interior. Tiene mecanismos por ahí celulares que le permiten hacer eso. ¿Por qué es importante esta función de tomar glucosa de los vasos sanguíneos? Porque necesitamos energía para la función cerebral. Entonces, basalmente, no importa lo que estemos haciendo, el astrocito siempre está tomando glucosa. Hay una actividad basal de captura de glucosa. Pero cuando tenemos que aprender algo, cuando tenemos que tomar una decisión, cuando el cerebro tiene una actividad particular que requiere movimiento de células, si tenemos que aprender algo, por ejemplo, necesitamos mayor energía. Y entonces, ¿qué pasa con esa actividad basal? Se incrementa. El astrocito empieza a capturar más y más y más glucosa. Y entonces, es justamente lo que teníamos en el diagrama anterior. Tenemos el vaso sanguíneo, tenemos al astrocito que es capaz de tomar glucosa. De aquel lado tenemos a las neuronas, una neurona por aquí arriba y otra neurona aquí abajo. ¿Qué pasa con las neuronas? Les comentaba hace rato, las neuronas sí son las protagonistas del sistema nervioso. Cuando una neurona se quiere comunicar con otra, pues lo que hace es que manda una señal química, que es esta que vemos aquí. En el cerebro tenemos señales químicas que estimulan la actividad neuronal y tenemos señales químicas que inhiben la actividad neuronal. En este caso es una señal excitatoria que estimula. Ahora, para que se comunique una neurona con otra necesitamos ciertos requisitos. Uno, necesitamos energía, necesitamos glucosa, lactato, cetonas, cualquier sustrato energético que pueda dar energía a la célula. ¿Por qué? Porque requerimos energía para liberar esta comunicación química. Además de eso, pues necesitamos una señal, que es el rayito que ven aquí arriba. Necesitamos una señal que le diga a la célula, un estímulo externo puede ser, que le diga a la neurona que se tiene que comunicar con otra. Esa es la base de la señalización neuronal. Ahora, ¿cómo participa el astrocito en esta comunicación neuronal? Cuando sale la comunicación química que vemos aquí y que llega a la siguiente neurona, lo que queremos es que la comunicación sea precisa, rápida, concisa y directa entre ellas dos. ¿Qué pasa si la comunicación, si estas moléculas empiezan a acumular? Pues ya no es tan precisa y otras neuronas pueden empezar a responder. E incluso una gran excitación de este lado, una gran estimulación neuronal puede llegar a matar a las neuronas. Entonces, mucho no siempre es bueno. ¿Y qué es lo que hace el sistema para regular esa comunicación? Entra en actividad del astrocito. El astrocito puede limpiar esta señalización química, la mete a su interior y después la recicla a la neurona, y de esa manera controlamos la comunicación neuronal. Y hasta ahí la historia todo
la historia tendría un final feliz, pero desafortunadamente no lo es. Es mucho más complejo. Cada vez que el astrocito limpia estas moléculas, entran a su interior unos iones con carga positiva. La célula es un capacitor, depende de diferencias de cargas dentro y fuera de la célula. Entonces, cuando empezamos a meter cargas positivas al interior del astrocito, el astrocito puede incluso morir. Y obviamente el astrocito no es tan tonto y no lo va a permitir. Muchas gracias. Cambiemos de color. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Estamos viendo. Las neuronas para comunicarse necesitan energía para liberar esta señal química. Para que la señal química sea precisa, requerimos al astrocito para que la limpie. Ahora, cada vez que la neurona se está comunicando, el astrocito se empieza a inestabilizar con estas cargas positivas a su interior. Y obviamente no es tonto el astrocito y tiene mecanismos de respuesta. ¿Cuál es su mecanismo de respuesta? Hay por ahí un mecanismo que las empieza a sacar a las cargas. Pero este movimiento de cargas eléctricas no es de gratis. Tenemos que gastar energía. El astrocito gasta su energía y entonces se hace pequeña la cantidad energética que tenía el astrocito tratando de sacar estos iones. Pero la ventaja del astrocito es que el astrocito está junto a los vasos sanguíneos, recubriéndolos. ¿Y qué es lo que hace el astrocito? Empieza a tomar más y más glucosa. Con la glucosa puede seguir manteniendo su reserva energética y ayudando a las neuronas a comunicarse. Y esta glucosa, el astrocito la convierte en lactato. Y si se acuerdan, el lactato le puede servir de energía a muchas otras células. Cuando se acumula al interior del astrocito, puede salir, porque tampoco nos gusta que se acumule el lactato al interior, puede salir aquí afuera al espacio extracelular, y si hay una neurona por ahí cerca, esta neurona puede captar el lactato, y si se acuerdan, el lactato es un sustrato como la glucosa que puede dar origen a más energía. Y entonces, si se dan cuenta, aquí hay un flujo de reacciones que coordinan a la perfección la comunicación neuronal, la actividad astrocítica y el intercambio de sustratos energéticos. Y todo esto sucede a la perfección en nuestro cerebro miles, cientos, miles de millones de veces en nuestro cerebro. Ahora, esto que les acabo de platicar implica por ahí muchas otras proteínas que no les voy a detallar, pero lo conocemos como transferencia de sustratos energéticos, como el lactato, y en particular este sistema que les acabo de describir lo conocemos en neurociencias como el shuttle o la lanzadera de lactato. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la relevancia fisiológica de transferirnos sustratos más allá de que se estén comunicando las neuronas? Bueno, fisiológicamente es muy importante eso de transferirnos energía entre células cerebrales. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que la transferencia energética o de sustratos energéticos entre células cerebrales es clave para procesos cognitivos. ¿Alguien conoce un proceso cognitivo? Más fuerte. Pensar, el habla, específicamente pensar, yo creo que se acerca un poquito más. Son procesos que requieren cierto análisis a nivel cerebral, y entre ellos tenemos, por ejemplo, al aprendizaje y la memoria. La conciencia también, bueno, la conciencia es otro tema al cual no voy a entrar hoy. Ok, dentro de los procesos cognitivos tenemos al aprendizaje y a la memoria. Y desde que era estudiante me ha llamado mucho la atención este tipo de conceptos. El aprendizaje está definido como la capacidad biológica para adquirir nueva información. Y la memoria es la habilidad para almacenar esa información y evocarla a lo largo del tiempo, no importa si es a corto plazo o a largo plazo. Ahora, si lo pensamos un poquito, de cómo nos vimos o cómo estábamos cuando nacimos a ahora, tenemos muchísima información.
Aprendieron a sumar, aprendieron a multiplicar, a hablar, a caminar, a tocar la guitarra, a manejar. Algunos, otros no. Entonces, en esencia, la gran mayoría de la información que nosotros tenemos no es innata, la hemos aprendido y también la recordamos. Entonces, esencialmente, cada uno de nosotros somos lo que hemos aprendido y lo que recordamos. Y de ahí mi gran interés e intriga por ese tipo de conceptos fisiológicos. Ahora, ¿qué pasa cómo almacenamos la información o cómo realizamos aprendizaje y memoria? A través de nuestros sentidos, percibimos la información, la pasamos al sistema nervioso y si no le damos una jerarquía importante a nivel celular, la información puede ser desechada. Si le damos cierta relevancia, la información puede pasar a un estado que se conoce como memoria de corto plazo. Dura un par de minutos, un par de horas, a veces la ocupamos solo para pasar exámenes. Y luego, si no le damos la relevancia suficiente, o si no es repetitivo o recurrente en nuestro cerebro, la información puede ser eliminada. Que mucha información pasa así en nuestras cabezas. Esta información, si se mantiene todavía en nuestro sistema, la seguimos utilizando, la reforzamos, puede pasar a lo que se conoce como memoria de largo plazo y puede durar años ahí. Ahora, uno de los experimentos que realicé cuando estaba en una de mis estancias postdoctorales fue un experimento relativamente sencillo que relaciona este sistema de transferencia de sustratos energéticos justamente con el aprendizaje y la memoria. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos unos ratones, usamos un modelo animal, hicimos ratones transgénicos. ¿Y cuál es la diferencia en estos ratones transgénicos? No es como los que podemos encontrar en cualquier lado de la Ciudad de México. Estos ratones transgénicos, lo que hicimos es que le eliminamos la capacidad del astrocito de transferir sustratos energéticos. Y entonces esos animales van a aparecer en las gráficas en color rosa. Y también utilizamos otros animales transgénicos en los que lo que evitamos fue que la neurona pudiera capturar esos sustratos energéticos, en particular al lactato. Y después en los animales nos fuimos a ver cómo estaba su aprendizaje y su memoria. Una de las tareas que evaluamos, aquí ¿trabaja alguien con modelos animales? ¿Ah? Entonces les voy a platicar este experimento que estaba muy particular. Los que estudiamos conducta, cuando no lo podemos evaluar en humanos, porque es muy complejo por cuestiones éticas, podemos pedir los permisos y nos sometemos a evaluaciones para evaluarlo en animales. Y entonces, esta es una tarea muy común usada en neurociencias, se conoce como evitación inhibitoria. Y simplemente es una cajita de acrílico, dividida en dos. De un lado hay luz y del otro lado hay oscuridad. Los ratones son animales nocturnos, les encanta estar en la oscuridad y moverse en la oscuridad preferentemente. Entonces, lo que hacemos es que nosotros colocamos al ratón en el lado de la luz, el lado iluminado, y tomamos el tiempo de latencia que le toma al animal cruzar hacia el lado oscuro. Cuando pasan al lado oscuro, le damos un pequeño choque eléctrico en las patitas, de manera que asocie la zona oscura con el choque eléctrico, un estímulo aversivo. Eso es lo que conocemos como el aprendizaje. Después lo llevamos a su casita, descansa toda la noche, 24 horas después lo regresamos a la evaluación. Y lo que hacemos es que tomamos el tiempo de latencia del ratón para ver cuando cruza hacia el lado oscuro. Hay ratones que aprenden bien. Hay ratones que saben lo que les pasó el día previo en esta zona oscura. Y entonces se tardan muchísimo tiempo. Son los ratones controles. Les doy 300 segundos para la prueba y hay algunos que nunca vuelven a pasar ahí. Aprendieron lo que sucedía. Pero los ratones rosas, los que no pueden sacar sustratos energéticos del astrocito, y los ratones azules, que no pueden recibir sustratos energéticos en la neurona, sí cruzan hacia esta zona. Pareciera que no recuerdan lo que sucedió ahí. Hicimos otra prueba que es menos aversiva,
que se conoce como reconocimiento de objeto novedoso. Al animal lo exponemos a 2 objetos, no sé, un dado, y lo exploran a la perfección, y como son iguales, los exploran la misma cantidad de segundos, o aproximadamente la misma cantidad. 24 horas después, uno de los objetos se lo cambiamos, en lugar de un dado es una pelota. Y como los niños, como es un objeto nuevo, gasta más tiempo o pasa más tiempo explorando el objeto novedoso, que es justo lo que se ve aquí. Los grupos controles exploran más tiempo el objeto novedoso. Pero ¿qué pasa con los ratones transgénicos? Perdón. ¿Qué pasa con los ratones transgénicos que no pueden transferir energía? Parece que no detectan que hay un objeto novedoso y exploran de la misma manera los dos. Y ahora esto pasa cuando dejamos 24 horas entre el aprendizaje y la memoria. Cuando dejamos 90 minutos, los animales, tanto transgénicos como los controles, hacen las tareas a la perfección. ¿Y qué nos dice eso? Pues que el flujo energético entre neuronas y astrocitos es necesario para la memoria de largo plazo, de 24 horas, pero no para la de corto plazo. Y luego nos fuimos a ver algo más a detalle. Esta es una tarea en donde ponemos al ratón a nadar en agua. Literalmente es una alberca de ratones. El agua la pintamos de color blanco. Y entonces lo que le enseñamos al ratón es a localizar una pequeña plataforma que está escondida en el agua. ¿Cómo se entera el ratón de que está la plataforma ahí? Porque yo lo llevo y lo coloco en la plataforma. ¿Y cómo sabe dónde está ubicada? Pues porque alrededor del laberinto hay varias señales. Y entonces sabe que la plataforma está cerca de la flecha. Entonces así, con varios ensayos, hacemos 6 días de entrenamiento y varios ensayos, el ratón aprende la tarea. Así como todos nosotros, mientras sigamos repitiendo la tarea, más o menos la aprendemos. Después de 7 días de descansar al animal, está con sus compañeros en su caja normal, lo regresamos al laberinto. ¿Y qué es lo que hacemos? Es que quitamos la plataforma. Y de esta manera evaluamos su memoria. Los ratones que recuerdan, que aprendieron bien la tarea y que la recuerdan, se la pasan buscando a la plataforma aquí en este cuadrante. Y los que no se acuerdan empiezan a divagar por toda la alberca, sin ningún sentido. ¿Qué le pasó a nuestros animales? Esta se llama curva de aprendizaje. Las curvas de aprendizaje son como las de ustedes. ¿Qué sabía hoy? ¿Qué sé hoy? Y si sigo repasando la información, ¿qué sé mañana? Entonces, lo que tenemos aquí es la curva de aprendizaje de los animales. Son los ensayos y cuánto tiempo tardan en encontrar la plataforma. Los controles tardaban casi el minuto al principio y conforme pasaron los ensayos, encontraban la plataforma cada vez más rápido y rápido. Tanto en estos controles como en estos. Pero ¿qué pasa cuando no hay flujo de energía entre astrocitos y neuronas? A los ratones les toma un poquito más de tiempo. También acá. Pero, afortunadamente, si insistimos en la tarea, los animales aprenden. Al final se parecen a los controles. Y cuando evaluamos la memoria, hubo algo diferente entre nuestros animales. Estos son los animales, los rosas son los que no pueden sacar energía de los astrocitos, y estos los que no pueden capturar energía en las neuronas. Estos son mapas de calor de la evaluación de la memoria, y vemos que los ratones pasaron más o menos tiempo dentro del cuadrante donde estaba la plataforma. Y de aquel lado hubo una gran diferencia. Los controles pasaban gran tiempo en este cuadrante, pero no tanto como los animales que no podían obtener energía en las neuronas. Entonces, indicativo de que el flujo energético, no importa si está bien en el astrocito, si no llega a la neurona, la energía, no se puede formar la memoria a largo plazo, de 7 días, por ejemplo. Y entonces, he ahí la relevancia de este tipo de información, este tipo de mecanismos. No importa que la energía esté saliendo del astrocito, si no llega a la neurona, a nivel celular no podemos formar memorias de largo plazo. Y pues bueno, por ahí también encontramos que se afectaba la generación de nuevas neuronas, pero ya tendremos otra plática, y si no, para explicar ese mecanismo. Cuando no hay transferencia energética, no podemos generar nuevas neuronas en nuestro cerebro. Estudiando los experimentos anteriores, nos dimos cuenta que los animales se estresaban en nuestra prueba. Digo, les estás dando choques eléctricos en las patas, los estás poniendo a nadar. Claramente que los animales se estresan, son pruebas agresivas.
Y entonces nos preguntamos, ¿y qué tal si el animal o los cambios que observamos a nivel celular no son resultado de que estén aprendiendo, sino solamente porque se están estresando? Y entonces cuando llegué aquí a Simvestab, una de mis líneas de investigación fue justamente empezar a estudiar el estrés. ¿Qué es el estrés al que nos vamos expuestos todos nosotros a diario? Bueno, el estrés es una respuesta fisiológica frente a un estresante que es una amenaza real o potencial. La amenaza real es que te aplasten aquí en Indios Verdes al entrar al metro. Una amenaza potencial es que vamos caminando en la noche sobre Politécnico y vas corriendo y caminando rápido porque nunca sabemos lo que puede pasar a esas altas horas de la noche. Entonces, lo que sentimos, como responde nuestro cuerpo, se le conoce como estrés e involucra una gran cantidad de liberación de hormonas y respuestas fisiológicas. Ahora, ¿por qué estudiar el estrés? ¿Por qué es importante? Cuando nos exponemos a estrés de manera constante, frecuente, podemos desarrollar enfermedades mentales, como el trastorno depresivo mayor o depresión. De hecho, es uno de los factores más importantes para desarrollar este tipo de alteraciones mentales. Y entonces, en ciudades como la Ciudad de México, las grandes urbes, donde nos vemos enfrentados a este tipo de estrés a diario, es interesante estudiar qué es lo que pasa. Ahora, ¿cómo podemos estresar al animal sin meterlo al agua? Bueno, podemos restringir su movimiento. Y entonces uno de nuestros primeros proyectos fue justamente realizar un proyecto de inmovilización en los ratones. Los metemos en unos pequeños tubos en los que limitamos su movimiento. Este proyecto fue realizado por diferentes compañeros de ahí del laboratorio, estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado. ¿Qué fue lo que hicimos? Colocamos a los ratones en este módulo de inmovilización durante un día, no todo el día, solo un par de horas. Un par de horas el primer día, 2 días, 3 días, 4 y 5 días. Y a lo largo de los diferentes días fuimos recolectando tejido cerebral. Y nos fuimos a evaluar al astrocito, el que le manda energía a la neurona. Y evaluamos 2 cosas. Una proteína que se llama GFAP, que nos dice cómo está la estructura del astrocito, y otro que se llama GLT1, que es esta molécula que está aquí, que nos ayuda a limpiar la comunicación neuronal, quien es la proteína clave entre la neurona y la actividad astrocítica. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, ya la parte del análisis lo realizaron otros estudiantes. Bueno, Gonzalo es el mismo de la diapo anterior, pero Argelia es una alumna de licenciatura que estuvo en estancia y quien hizo este análisis histológico. ¿Qué es lo que vemos acá? Estas son inmunistoquímicas, es decir, tomamos el cerebro del ratón, hicimos rebanaditas y lo teñimos con fluoróforos. A los núcleos los vemos en color azul, a los astrocitos los vemos aquí en color rojo y al transportador de la comunicación neuronal o el mediador lo vemos en color verde. Y aquí todos los canales juntos. ¿Qué fue lo que encontramos? Este es el grupo control, es la expresión normal de las proteínas. Y cuando los empezamos a estresar, vean cómo cambian los astrocitos. Se ve la diferencia, ¿no? Tenemos las cuantificaciones y todo, pero creo que una imagen es más descriptiva. Y entonces encontramos, no solo aumenta el número de astrocitos y este mediador de la comunicación neuronal, sino que además la estructura de los astrocitos, estas son reconstrucciones 3D que hicimos de esas células, va cambiando con el tiempo. Los astrocitos se hacen hiperreactivos, cambia su estructura y al parecer también su función. Y ahora, bueno, esto apenas llevo muy poco tiempo en el laboratorio, llevamos apenas 2 años, todos estos análisis están en proceso. Y la pregunta está, ¿estamos viendo que el estrés agudo, o en al menos 5 días, cambia al astrocito, lo hace hiperreactivo? ¿Qué pasa cuando nos vemos expuestos a la Ciudad de México a un estrés crónico? Bueno, ya tenemos datos que nos les enseño ahorita, los vamos a completar primero. Hemos visto que los astrocitos desaparecen. O sea, ya no solo cambian estructuralmente, simplemente se desaparecen. Y entonces, si ya no está el astrocito para compartir sustratos energéticos con la neurona, ¿qué le pasa a la neurona? Y pues bueno, eso es lo que estamos haciendo ahorita.
Tenemos a varios estudiantes trabajando en eso y ahora, como todo buen proyecto de investigación, tenemos más dudas que respuestas. El mensaje que quiero que se lleven de la presentación: el cerebro no puede entenderse únicamente por la actividad neuronal, hay muchos otros componentes celulares que están ahí. El aprendizaje y la memoria, al menos la de largo plazo, requiere la interacción de distintas células, como los astrocitos y las neuronas. Y el estrés, hay que tener cuidado cómo nos exponemos y cuánto tiempo nos exponemos al estrés, porque sí está cambiando las interacciones a nivel cerebral. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cómo fluyen los sustratos energéticos entre las células cerebrales es importante, porque así podemos entender cosas tan fisiológicas o tan básicas como cómo aprende el cerebro, cómo recuerda, y también podemos ver cómo el cerebro se hace más vulnerable a enfermedades como la depresión. Y finalmente los agradecimientos. La primera parte, la de los ratones transgénicos, la hice con Luc Pellegrin, que era mi jefe en Suiza, y actualmente este es mi grupo que tenemos en Simvestab. Somos un grupo de investigación joven, tenemos 2 años trabajando aquí a unos metros de ustedes, y pues le agradezco a mis colaboradores y a todos los que han dado fondos para nuestros proyectos, a Simvestab, a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a la Wellcome Trust, que se interesó mucho por este proyecto de salud mental, por lo de depresión, y qué tiene que ver la energética cerebral con la depresión, y bueno, otras organizaciones que han apoyado nuestra investigación en estos últimos 2 años. Y finalmente les agradezco a ustedes por su atención. Espero hayan quedado por ahí algunos buenos conceptos guardados en su memoria, y pues muchas gracias. Qué bien, hay muchas preguntas. ¿Las tomo? ¿Ya? Bueno, aquí adelante empezamos. Ajá. Parece que sí. Gracias, qué bueno que hay preguntas. A ver, muchas gracias por la presentación. Realmente un tema muy, muy interesante. Tengo 4 preguntas, así que tengo que escoger una sola. Vamos a ver. Siempre me ha llamado la atención, porque no es la primera vez que lo escucho, cuando hablan de esa limpieza que hace el cerebro cuando dormimos y se eliminan los desechos. ¿Qué tipo de desechos son y cómo se eliminan? Sí, son restos celulares. Los restos celulares, hay células que las limpian, las fagocitan, se las tragan literalmente, y hay otras sustancias que no las pueden, que las dejan por ahí, y entonces se limpia literalmente con el flujo de agua, y en el flujo de agua se van. No solamente eso, sino también hay iones que, si están en exceso, pueden llegar a limpiarse a través del flujo de agua o el líquido cefalorraquídeo que tenemos, y pueden eliminarse, e incluso hormonas. Las hormonas que señalizamos durante el día, cuando luchamos para entrar al metro, se limpian durante la noche. Eso es solo por mencionar unos ejemplos. Y eso, o sea, el mecanismo de desecharlo siempre es quitarlo, pasarlo a la sangre y que luego sea desechado de alguna manera. Sí, justamente pasamos de estar en el tejido cerebral. La limpieza se limpia con el flujo. Hay un pequeño flujo de agua, y de eso también se encargan los astrocitos. Mueven el agua en el sistema nervioso y lo mandan hacia las venas. Y las venas, pues justamente van a recambiar toda la sangre, a limpiarla, a quitar desechos. Tiene que pasar por el hígado, donde se limpian muchas cosas, después a los pulmones, etc. Okay. Gracias. De nada. Y por eso hay que dormir bien. Yo sé que es complicado, algunos dormimos de repente 4 horas, 3 horas, pero sí hay que dormir bien para que desechemos ese tipo de cosas. Metabolitos también celulares que ya no funcionan, van para afuera. ¿Alguien más tiene pregunta? Bueno, a él, y luego nos vamos hasta atrás para dar oportunidad. Sí.
Muchas gracias por la plática. Me pareció muy interesante todo, pero más la última parte del estrés. Por ejemplo, con respecto a estos ratones o ratoncitos que se les estresa continuamente, ¿generan algún tipo de depresión? Y si es así, ¿se les da algún tratamiento? ¿Se les deja descansar? ¿O se siguen estresando continuamente? ¿Qué pasa con ellos? Sí, de hecho es la segunda parte, la parte conductual. No solo analizamos la histología, sino vemos, antes de hacer la eutanasia de los ratones, vemos su conducta. A corto plazo, 5 días no afecta tanto, pero tenemos otro modelo que es de 15 días de estrés. Y entonces los ratones empiezan a presentar síntomas depresivos. Como a diferencia de los humanos no les podemos preguntar a los ratones cómo se sienten, lo evaluamos a través de tareas. Entonces, por ejemplo, a los ratones les gustan las cosas dulces. Les das una galleta y chocolate, les encanta. Pero cuando empiezan a presentar síntomas depresivos, presentan uno que se llama anedonia, en el que dejan de hacer cosas que les gustaban. Y entonces, aunque le ofrezcas el chocolate, ya ni lo voltea a ver. Bueno, no tan drásticamente, pero ya no consume el chocolate o las cosas azucaradas. Y no solo eso, sino que incluso su actividad física disminuye. Ya no tenemos un programa muy bonito que nos permite medir cuánto se mueve el animal, y dejan de moverse. No porque no puedan, sino porque no quieren moverse. Entonces, sí aparecen síntomas depresivos en ellos. Ok, gracias. De nada. A ver, hasta el fondo. Hasta el fondo para darles. Bueno, a ver, el compañero de azul, creo. Sí, levantaste la mano, ¿verdad? Va. Memo. Buenas tardes, gracias por su conferencia. Disculpe, en la parte en la que habló de los ratones transgénicos, ¿cuál es el proceso para suprimir los genes? Es un modelo que se conoce como sistema CRE-LOX. Entonces lo que hacemos es que al gen, todo esto que les comenté de flechitas son transportadores, son proteínas, que son las encargadas de mover el lactato, etc. Y lo que hacemos en este sistema es que rodeamos al gen y después lo activamos con una droga o con una enzima, en este caso que se llama CRE-recombinasa, y lo que hace la CRE-recombinasa es que corta esa parte del gen y la desaparece, la elimina. Y entonces la proteína, al no tener el gen, pues ya no se puede generar. Okay. Muchas gracias. De nada. Si quieres con tu compañera de junto y después nos vamos hasta allá a la derecha. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Mi pregunta es relacionada con el Alzheimer. ¿Cómo se relacionan los astrocitos con el Alzheimer? O bueno, ¿qué pasa? Porque pues se pierden incluso funciones cognitivas muy importantes. De hecho, esto del Alzheimer y el envejecimiento, algunas referencias sobre estas dos condiciones, son el antecedente de mi programa de esta transferencia energética. Tanto en Alzheimer como en el envejecimiento se ha encontrado que, por ejemplo, el cerebro cada vez captura menos glucosa. ¿Quiénes son los encargados de la captura de la glucosa? Los astrocitos. Y entonces, esta transferencia energética pareciera, hacia allá va nuestro proyecto, pareciera que la presencia de alteraciones en Alzheimer y envejecimiento pudiera estar relacionado con este déficit energético. Cada vez captan menos glucosa. Ahora, ¿quién deja de capturar la glucosa? Nosotros suponemos que son los astrocitos. Entonces, ese tipo de cosas pudiera estar pasando en esas dos condiciones. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. A ver, ¿de qué lado? A él. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Como habla sobre aprendizaje y estrés, me surgió una duda. Por lo que yo entiendo, uno no puede decidir estresarse, ¿no? Uno reacciona a estímulos del medio. Pues me surge la duda sobre el aprendizaje, si uno puede decidir deliberadamente no aprender o uno está obligado a recibir estímulos del medio y aprender de forma inconsciente incluso. Porque bueno, en los experimentos que hizo con los ratones, me parece que surge de la hipótesis de que los ratones no tienen voluntad, ¿no? O sea, si reciben la información adecuada, están obligados a aprender y a reaccionar ante eso, ¿no? Eso fue la impresión que me quedó. Entonces, la pregunta es, ¿puedo decidir no aprender deliberadamente o estoy obligado a aprender por los estímulos del medio? Tú puedes decidir no aprender porque puedes no poner atención y ya que llega y si sin querer recibiste la información, puedes darle en tu cerebro la jerarquía de que no es importante.
hemos ido a pláticas en la, sí, muy bonito el tequila, ajá, o el vegetal, durante 5 minutos y después dices, no es importante para mí, o sea, lo recibí, pero no lo quiero guardar. Y entonces tú mismo puedes decidir no guardar la información. Es que muchas veces recuerdo cosas que preferiría no recordar, recordar otras. Sí, y hay condiciones, por ejemplo, que son cuando el estímulo es tan fuerte, incluso traumático, hay información que es tan fuerte que implica la actividad o que echa a andar diferentes mecanismos en el cerebro que se guardan sin querer. Un accidente es tan fuerte que libera hormonas en nuestro cuerpo y que llegan al cerebro y que hacen que se guarde la información. Entonces, tienes las dos condiciones, en una tú puedes decidir, pero hay otra información que es tan fuerte que se queda grabada. Y sí hay información de repente que no es útil y también se queda grabada. A mí también hay videos de TikTok que jamás quise ver y están ahí. Sobre todo a eso me refería. Sí, ahí sí podemos ser selectivos, pero al parecer nuestro cerebro no siempre responde de esa manera. Igual con la información, hay información que queremos aprender y nomás no queda, por más que insistimos. Entonces por ahí hay una pequeña como decisión en el cerebro de que, ¿por qué no? Que se quede. Muchas gracias. Gracias a ti. Con el compañero de... Sí. Sí. Gracias. Sí. Yo quería preguntarle, me pareció muy interesante las pruebas que hicieron con los ratones. Menciona usted que hay unos que no pueden enviar eso y otros que no lo pueden recibir. Mi pregunta sería, ¿no se comparó con unos ratones, digamos, normales que no tuvieran esas restricciones? Y si sí se hizo, ¿es muy abismal la diferencia con los que sí pueden enviar y recibirla? Sí. Esos son los famosos controles que les mencionaba. Los controles, estos son los controles de arriba, los que nunca regresaron al lado oscuro. Okay. Gracias. Y los otros, claramente son diferentes, sí pasaban. Y no solamente ahí en las pruebas de memoria, sino en el propio aprendizaje. Los controles aprenden más o menos rápido, son estos. Cada vez hacen la tarea más rápido, encuentran la plataforma más rápido. Y los que no pueden ni sacar la energía ni recibirla, aprenden más lento. Pero sí aprenden. Si insistimos, al final logran aprender. Entonces sí hay diferencia entre los controles y entre los que liberan y los que reciben energía. Gracias. No, gracias a ti. Ahorita regresamos de este lado. Gracias, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuál es la tendencia o por qué la tendencia de nuestro cerebro a hacer esa forma como la que nos mostró de la esponja, a tener esa distribución preferente? ¿Es porque es para maximizar la eficiencia de distribución de energía o es porque, cuál es más que nada? Esa es mi pregunta, ¿por qué nuestro cerebro tiende a esa distribución? Sí, la imagen de la esponja, o de la célula que parecía esponja, eran particularmente los astrocitos. Ellos están así, pero las neuronas también, como vieron en las imágenes, también tienen proyecciones muy largas. Las neuronas tienen proyecciones largas para poder comunicarse con varias células, y los astrocitos tienen esta forma tan compleja porque tienen que rodear al resto de células que hay alrededor, otras neuronas, microglía, oligodendrocitos, y tienen extensiones tan delgaditas porque la actividad que realizan con las proyecciones no es la misma que realizan con el cuerpo de la célula. Entonces son actividades diferentes las que tienen. Ok, pero entonces esa es para hacer más fácil su comunicación. Sí, para abarcar más células, más área. Y hay algo interesante, los astrocitos no se sobrelapan entre ellos mismos, son como muy envidiosos, y entonces toda la zona dominada por un astrocito, se llama dominio astrocítico, no se mezcla con las de otros trocitos, son como respetuosos unos con los otros. Entonces tienen dominado todo, pero sin engentarse, sin empalmarse los astrocitos. Okay. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, el compañero que está ahí junto y después nos venimos de este lado. No sé cuánto tiempo tenemos para preguntas. Bueno. Ahí está, apenas son las 4. Bien. ¿Qué tal? Muchas gracias por la plática, me pareció muy interesante. Gracias. Mi duda fue de la última parte, en el que mencionaba que habían unos ratones que se les
mantenía el estrés constante por 5 días, bueno, unas horas, ¿no? Sí. Y mi pregunta es, ¿este cambio de estructura que se veía en los astrocitos era reversible? ¿Y hay una diferencia con los que fueron estresados ya durante 15 días? No lo sabemos, pero ya me lo preguntaron varias veces y también a mí me causa interés saber si es reversible o no. De inicio yo quiero pensar que donde vimos que los astrocitos incrementaban su presencia, acá, yo quiero pensar que sí es reversible, o sea, porque todavía tenemos astrocitos. Entonces nada más habría que disminuir sus ramificaciones y hacerlos más pequeños. Y esto es solo en 5 días, pero en el otro, nosotros hemos encontrado, son datos que ya no les presenté, que los astrocitos desaparecen. Ahí lo veo más complicado que sea reversible, o sea, someternos a estrés durante un estrés agudo o corto tiempo pudiera no tener tantos efectos como exponernos a un estrés prolongado. Y ese es un experimento que está pendiente, ya está anotado en la bitácora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ver, de este lado, con la compañera de hasta el fondo. Sí. Lo bueno es que hay colaboración para pasar el micrófono y todo. Bien. Buenas tardes, gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿cómo cuantifican o se puede cuantificar esta transferencia energética neuronal? Y si existe algún nivel de referencia en relación a si existe un nivel energético adecuado para que puedan decir si el cerebro está funcionando de manera normal, o si es mayor o menor a este valor, ya es más propenso a alguna enfermedad o alguna depresión. Ok, si lo podemos medir las concentraciones de las moléculas dentro y fuera de la célula. Eso sí se puede medir en tejido post-mortem o incluso en animales vivos. Hay unos sensores, por ahí algunos grupos han desarrollado sensores que florecen, unos biosensores, florecen en la presencia de glucosa o de lactato, e incluso ya hay un sensor que florece cuando hay ATP. Entonces, literalmente nuestra molécula energética. Y entonces eso se puede ver, requiere microscopios y algunas técnicas algo complejas y muy costosas, pero sí se puede hacer. Nosotros aquí en el laboratorio, un poco más sencillo, medimos tal cual concentraciones de lactato o glucosa. Okay. Y si se puede medir, por ejemplo, en humanos se puede medir, en los humanos medimos más que la energética, medimos la actividad neuronal. Hay técnicas que nos permiten ver si hay actividad neuronal, e indirectamente eso nos hace pensar en que si hay actividad neuronal, hubo energía para esa actividad. Y hay niveles, como decir, hay niveles de actividades neuronales para definir si hay una actividad normal o no. Sí. O no. Sí, justamente se hace un escáner y se ve cómo están, y de repente en este tipo de análisis puedes ver o localizar áreas afectadas por algún ictus, alguna otra patología. Es decir, ahí no hay actividad, algo pasó, las células se murieron o algo está mal. Sí. Gracias. De nada. Hacia enfrente con tu compañera. Y luego creo que el compañero de junto, ¿verdad? Muchas gracias. Mi duda es acerca de los antidepresivos. ¿Funcionan también hacia los astrocitos? Y si no, ¿se han investigado algún tipo de otras sustancias como las sustancias psicoactivas? Los antidepresivos, hay muchos tipos de antidepresivos, hay una clasificación de antidepresivos, pero una de las más usadas son los antidepresivos que estimulan la comunicación neuronal entre una y otra neurona, no exactamente a través de glutamato, que fue la molécula estimuladora que les enseñé, sino se comunican a través de otros neurotransmisores, serotonina principalmente. Entonces lo que hacen los antidepresivos es que hacen que se acumule la serotonina, nadie me va a quitar la serotonina del medio, vamos a dejar que se acumule, porque la hipótesis, una hipótesis ya antigua, era que la depresión se presentaba porque había menos comunicación neuronal. Ahora resulta que los antidepresivos no son tan eficaces, ya haciendo análisis en humanos, no son tan eficaces, y probablemente porque ni siquiera las neuronas son el problema.
ahí es donde entran las otras células. Ahora el mundo está volteando a ver a las otras células, como los astrocitos. Suponemos que alguien más está participando. ¿Y qué dijiste en la segunda? Perdón, se me olvidó. Que si habían estudiado algo con las sustancias psicoactivas. Uy, sí, ahorita se me fue el nombre de la sustancia psicoactiva. Hay una... ketamina. Me parece que es ketamina. No, un derivado dentro de ese tipo de sustancias puede ayudar. Y también he visto por ahí algunos estudios que están usando psilocibina, etcétera. Ahora, el problema es que no hay muchos estudios porque son sustancias controladas, es difícil conseguirlas, incluso para publicar, incluso si las consigues para publicarlo te van a preguntar cómo las conseguiste, entonces es complicado estudiarlas y entonces todavía no hay como resultados claros, pero sí hay una sustancia, según yo es la ketamina, que ha ayudado a disminuir los síntomas depresivos. El problema es que al parecer no es en todos los pacientes, como varios tratamientos farmacológicos. No es tan eficaz al 100%. Gracias. De nada. Y ojo, eso no quiere decir que consuman sustancias psicoactivas. Hay dosis, frecuencias muy particulares que habría que consultar con un experto. Ok. Buenas tardes, doctora. Gracias por su plática. Sé que dijo que no lo iba a mencionar, pero no quiero quedarme en la duda, ¿no? Con alguien del área. Sale de mi área de expertise acerca de lo que es por eso lo evité. Sí, sale de mi área de expertise y no quiero dar ninguna definición que sea incorrecta, entonces prefiero quedar así. Pero como sea, es una duda importante y quizás, ¿por qué no habría que revisarla? Gracias. Gracias a ti. Pues tu compañero de enfrente, ya se lo diste. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. Le quería preguntar a usted, que es experta, ¿qué consejos nos daría a nosotros como estudiantes para poder cuidar nuestra memoria? Porque, por ejemplo, también me he dado cuenta de que muchas personas que consumen demasiado el celular ven 30 reels y no recuerdan ni el último que vieron. Entonces, no sé si eso también tiene que ver con lo que estaba en la presentación. Sí, por ahí hemos visto que nosotros no, pero otras personas que han analizado poblaciones humanas, que la exposición a pantallas y este tipo de información que obtenemos a través de las pantallas es muy diferente a lo que obteníamos, por ejemplo, los de mi generación al estar jugando físicamente con los demás compañeros. Entonces, hay cambios a nivel cerebral. Ahora, si es bueno o malo, yo no me iría por ninguna de las dos opciones. Ahora tienen ustedes la posibilidad de acceso a mucha información, mucha tecnología que probablemente les va a ser muy útil y son mucho más eficientes que nosotros en la escuela. O sea, ustedes ya pueden redactar, aunque sea con la inteligencia artificial, un artículo en que 10 minutos sale el artículo completo. Mal, referencias inventadas y todo, ¿no? Pero sale. Entonces ustedes ya tienen ciertas habilidades que nosotros no teníamos. Entonces el cerebro se está adaptando a las nuevas tecnologías. Y no sé si sea bueno o malo. Lo que sí es que definitivamente mantener al cuerpo funcionando, sus diferentes órganos, así como los músculos, es bueno. Ustedes lo han visto. Si van al gimnasio, de repente tienen mejor tono muscular y más fuerza. Igual el cerebro. Si lo ponen a trabajar, puede ser más eficiente que si lo dejan ahí haciendo nada y solo viendo reels que después no recuerdan. Yo creo que sí. Ok, doctora. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y después los dos compañeros de enfrente. Gracias por su ponencia. Yo solamente quería preguntarle cuál era el mecanismo de la célula para aprovechar la energía del ATP. O una explicación a grosso modo. A ver, ¿otra vez? Perdón. Que si podría explicar a grosso modo cuál es el mecanismo que utiliza la célula para aprovechar la energía del ATP. Sí. Por ejemplo, les decía que la célula funciona o requiere una condición de diferencias de cargas. Hay un potencial ahí generado por diferencias de cargas. Estas cargas vienen de iones. Entonces tenemos una carga negativa preferentemente al interior de la célula y una carga positiva al exterior. Si eso cambia, la célula se puede morir.
¿Cómo mantenemos esa diferencia de cargas? Es decir, ¿cómo evitamos que las cargas no se muevan a favor de su gradiente? Hay unas proteínas que se llaman bombas, como la que les puse por ahí, que se llama ATPasa, y esas empiezan a mover los iones a la fuerza, literalmente los sacan a la fuerza, aunque no quieran salir, los sacan. Y para hacer eso necesitamos energía y la obtienen del ATP. Entonces lo que hacen las bombas es que acoplan su actividad a estar rompiendo ATP. Al romper uno de los enlaces del ATP se libera energía, y en lugar de que se libere en forma de calor o de cualquier otra manera, agarramos esa energía y lo ocupan para sacar los iones. Es una de las formas en las que gastamos más energía en nuestras células, con las benditas bombas. Y de ahí, bueno, ¿qué otro ejemplo? Para sintetizar proteínas, para que una nueva célula se genere, requerimos energía. Para que la glucosa se mueva, para que los músculos que se contraigan, por ejemplo, requerimos energía. Por eso después de hacer ejercicio, después de ir al cerro a caminar, a hacer senderismo, etcétera, se sienten cansados, bueno, después de hacer ejercicio, simplemente en una clase pesada, se gasta energía, y de ahí, y cortando ATP, lo obtenemos cortando ATP obtenemos energía para todo este tipo de mecanismos. Entonces, creo que el de la bomba es de los más importantes y básicos de la célula. Muchas gracias. No, gracias a ti. Enfrente creo que había un compañero. Hola, gracias por la conferencia. Bueno, teniendo también mi área, yo tenía que hacer esta pregunta. En realidad tenemos, la primera sería, si, bueno, condiciones como el autismo que a veces nos ofrece a la gente de tener depresión, ansiedad, estrés, pudieran también explicarse, no, bueno, en todo, pero también por una deficiencia en este mecanismo que acaba de explicar, ¿no? No sé qué opinión o si pudiera ser posible o no. Sí, en el caso del autismo es un trastorno, el trastorno autista es una cuestión muy particular en donde las personas sensan los estímulos de diferente manera. Un aplauso es sensado de diferente manera por una persona del espectro autista. En algunos casos es mucho mayor el estímulo y en otros mucho menor. Entonces, no es que haya exactamente depresión, sino que la forma en la que sensan los estímulos es diferente, no es exactamente depresión. Y ahí hay un detalle importante, que al parecer entre hombres y mujeres hay diferentes tipos de síntomas del espectro autista, y son cosas que no se habían descrito, y entonces hay personas que sensan el aplauso como algo muy intenso, y hay otras de otro, por ejemplo, no sé, hombres o mujeres, que lo sensan de manera muy baja, los estímulos táctiles, etcétera. Entonces, hay una gran variedad de síntomas, pero no es exactamente depresión. Bueno, mi segunda pregunta va relacionada con lo que dijo al final, de que, bueno, teniendo este mecanismo para eso podríamos transmitir o tratar de desarrollar tratamientos para enfermedades como Alzheimer, pero también algo que, pues, obviamente, pues, tuvo la idea fue, y si tenemos este mecanismo para eso podríamos estimularlo para poder aprender rápido, tal vez alguna sustancia que nos ayude a aclarar esa curva, ¿no? Justamente, hay fármacos que ya hacen eso. Hay fármacos que se conocen como fármacos nootrópicos que te ayudan a aprender mejor. O que su mecanismo no están basados exactamente en esto, tienen otros mecanismos, que sí, antioxidante o que mejoran la comunicación neuronal, pero ya hay empresas que están enfocadas en estudiar, y si mejoramos la energética, la eficiencia, ese es uno de nuestros proyectos que está más adelante. Si le damos un poquito más de energía. Se puede mejorar. Bueno, mi tercera pregunta, bueno, ya sé que estoy abusando, pero ya. Giovanna sí lo hace. Bueno, ya, gracias. Hola, muy buena Mónica. Gracias. Tengo la duda de, por ejemplo, si los astrocitos es posible como crearlos a partir de algo para mejorar, por ejemplo, de la sangre. O sea, no de la sangre, nada más, un proceso para ver si podemos como mejorar o regenerar. Sí. Sí, tenemos células en el sistema nervioso que se llaman células
hay células que no están diferenciadas, es decir, no son neuronas, ni astrocitos, ni oligodendrocitos, y están ahí como esperando a que llegue el estímulo correcto y entonces se pueden diferenciar o a neuronas o a astrocitos. Entonces sí hay manera, por ahí me preguntaban que si era reversible lo de la depresión crónica, cuando ya no tenemos astrocitos. Yo supongo que es complicado, pero no quito del escenario que estas células, en ausencia de astrocitos, puedan generar la población, volver a generar la población de astrocitos. Entonces sí es posible y eso sucede en nuestros cerebros. Está completamente reportado. Desde el desarrollo embrionario hasta la parte adulta podemos seguir generando glía, células gliales como los astrocitos y neuronas. De nada. Por cierto, el alcohol limita que se generen células gliales. Cuidado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por esta plática, estuvo muy interesante. Pues quiero aprovechar, pues estamos en espera. ¿Existen áreas de oportunidad en esta área enfocadas en el área de física? No sé, por el desarrollo de teorías que puedan explicar estos fenómenos desde un enfoque más físico. Sí, no exactamente yo, pero tengo a varios colegas que estudian las famosas redes neuronales. Y quizás ustedes sepan un poquito más de eso. Entonces ahí necesitan ver actividad física y cómo se activan, cómo es la secuencia de activación entre todas ellas. Sé que ahí tienen ingenieros físicos trabajando, hay varios colegas en la UNAM, sé que hay, aquí en el Poli no estoy segura, pero seguramente hay habrá un compañero que ya lo está haciendo, y ahí sí se requieren compañeros físicos, ingenieros, etcétera, que sepan, incluso teóricamente se hacen programas para ver cómo van a responder las células, y creo que de eso saben más ustedes que yo. Sí, hay mucha gente estudiando ese aspecto de las neurociencias. De nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me entró una duda, yo creo que quizás es un mito social, que a veces han dicho que dormir temprano porque toda esta limpieza en el cerebro se hace solo hasta las 12 de la noche. Yo he escuchado a muchos familiares y yo quiero saber qué tan cierto es eso. O sea, si yo espero no hacerlo, pero luego a las 2 de la mañana y dices que no es la limpieza, si me va a dormir a las 9. Sí, tienen toda la razón tus familiares. Parecía mito familiar, consejo de la tía, pero resulta que tienen razón. Yo también me negaba a creerlo hasta que vi los trabajos de los colegas. Hay colegas que trabajan con lo que se conoce como ciclo circadiano. Cómo responde nuestro cuerpo cuando hay luz o cuando hay oscuridad. Y resulta que todo es diferente. Aprendemos diferente, metabolizamos drogas, me refiero a medicamentos, fármacos, ese tipo de droga. Son drogas, son sustancias químicas, medicamento, la glucosa, los lípidos, todo lo hacemos diferente en la mañana y en la noche. Nada más para las comidas, la secreción de insulina, que es lo que nos ayuda a que la glucosa entre a las células, no es la misma durante el día que en la noche. Por eso les dicen coman a las 6 de la tarde. Bueno, cenen máximo a las 6, 7 de la tarde, porque en la noche ya no va a entrar y entonces el pico de glucosa se queda, es decir, la glucosa se queda en tu sangre toda la noche. Y eso no es bueno para los tejidos. Entonces sí tienen razón. No, ¿de qué? Digo, también en Ciudad de México a las 6 de la tarde apenas está saliendo del trabajo, bueno, los que tienen trabajo de oficina, entonces cenan a las 9, 10, es casi imposible, ¿no? En condiciones de CDMX hacer eso. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Sí, gracias. Mi pregunta va en que, por lo que tengo entendido, la lactosa, aunque se usa como energía, es mucho menos eficiente que la glucosa, produce menos ATP. Entonces quería saber si esa diferencia produce un cambio notorio en la excitación que produce una neurona hacia otra. Sí, lo captaste, sí produce menos energía que la glucosa, justamente. Y es el lactato, se parecen, pero son un poquito diferentes. Y el lactato, ahora, cuando les digo que transferimos lactato, sí es cierto, estamos transfiriendo lactato, pero no olviden que la glucosa sigue por ahí. Entonces, siempre tenemos a la glucosa siendo metabolizada,
pero cuando es necesario, cuando estamos tratando de aprender algo, entra a ayudarle el lactato. Es como una ayuda extra a la glucosa. Entonces no es que eliminemos a la glucosa de la sangre, es una ayuda extra el lactato, que al parecer sí es importante. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Ya nadie más tiene preguntas? Aquí adelante creo que no has preguntado, ¿verdad? Adelante si quieren y ya pasamos con los dos compañeros de atrás. Gracias. Justo mi pregunta surgió por lo que estaba el chico acerca del ciclo circadiano. En mi caso, yo por ejemplo, cuando son actividades de hacer algo repetitivo no tengo problema la hora en que sea, pero si son cosas de que requieren creatividad o cosas del estilo, sí necesito que sea 3 de la mañana, 1 de la mañana, y no es por el ruido, porque de hecho yo tengo la música así de a todo volumen, pero sí necesito que sea a esa hora, necesariamente. Entonces... Ahí sí creo que ya es una cuestión más personal, como... Sí. No sé si en la noche, tal vez es como una cuestión ambiental, simplemente te sientes mejor, sin gente, no sé. Creo que es algo más personal, no estaría segura, pero yo también soy del grupo de la noche. Yo trabajo a las 3, 4 de la mañana cuando quiero trabajar bien, es cuando salen las cosas. ¿Por qué? Yo culpo que me distraigo. A lo mejor es eso, la distracción. Te digo, no sé. Creo que, pero es una cuestión más personal. A nivel celular, no lo sé, no podía encontrarle una explicación. Sí. Bueno, muchas gracias por su plática. Y yo tengo otra pregunta. Había mencionado sobre la desaparición de los astrocitos, pero ¿a qué se referiría con esa desaparición? O sea, ¿sabe o se puede saber qué pasa con ellos exactamente? Se mueren. Bueno, entonces, sí, aquí les decía, era en este experimento, ¿no? Que aquí se aumenta y que tenemos un experimento en el que desaparecen, ¿no? Sí, se mueren. Tal vez no es desaparición, es mueren. Hay muerte celular, muerte de astrocitos. Cuando se muere un astrocito, el cuerpo se queda ahí por unos minutos y llegan otras células gliales a comérselo, porque no nos gusta tener desechos ahí en el cerebro. Se las comen y reciclan sus componentes celulares. Entonces sí, literalmente mueren las células. Gracias. Gracias a ti. Creo que ya hay 2 preguntas. ¿No? Sí, contigo, sí. Playera con líneas. Buenas tardes de nuevo, doctora. Es que, bueno, alguna vez estuve leyendo algunos artículos de psiquiatría sobre una persona que tenía TID. Bueno, no, mi pregunta no va sobre eso, sino que esta persona afirmaba que sus personalidades tenían varias capacidades de hacer cosas diferentes. Y parte de sus estudios psiquiátricos decían que era porque sus neuronas caminaban diferente. O sea, bueno, pasa porque su era diferente. Entonces, quería preguntar si cuando los varones que eran de control y los que describían la energía tenían procesos cognitivos diferentes en ese sentido, de que la electricidad no usaba los mismos caminos o no se conectaban de la misma manera las neuronas. Sí, yo quiero suponer que sí, justamente cuando los animales controles tienen más energía, y al tener energía la comunicación neuronal pudiera ser más constante y eficiente, y los otros hacen una comunicación quizás un poco interrumpida o más lenta. Y por comunicación me refiero a la comunicación química, que implica también comunicación eléctrica entre las neuronas, sí. Entonces yo supongo que sí tiene que ver con eso. Ya hay compañeros que lo han estudiado a través de técnicas electrofisiológicas y se ve que eléctricamente responden diferente. Si hay o no hay energía. Gracias a ti por tu pregunta. Y creo que es el último compañero. Muchas gracias. Buenas tardes. En duda, ¿estos teóricos han considerado en estos modelos enfermedades como la diabetes o la anemia? Es porque, bueno, han entendido que afectan a la absorción de la glucosa y qué consecuencias tienen en la memoria y el funcionamiento del cerebro. Con la diabetes, sí. En la anemia es más una cuestión de transporte de hierro,
que tiene que ver con la hemoglobina y el transporte de oxígeno, que por cierto también es importante, sin oxígeno no hay metabolismo en la célula, pero especialmente con, ¿qué me dijiste? Diabetes. La diabetes es una cosa maravillosa. Es tan compleja y tanto que ha dado para estudiar. En la diabetes, ¿qué es lo que pasa? Incrementa la glucosa en sangre. ¿Pero por qué incrementa? Pues porque no está entrando a las células. O sea, no sé si se lo habían preguntado, pero ya no entró a las células y entonces tus células musculares, tu corazón, tu cerebro ya no tiene el mismo aporte de sustratos energéticos como la glucosa al interior y entonces sufren energéticamente las células. ¿Por qué? Porque la glucosa se quedó afuera. Hay una razón hormonal por ahí muy particular y hay mucha gente estudiando personas con diabetes. Hay una tendencia clara a presentar alteraciones cognitivas. No es que se pierdan la memoria, sino que de repente empiezan con pequeñas fases de ¿qué dije? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tiene por ahí algunos problemas cognitivos. Sí, eso se está estudiando muchísimo. Muchas gracias. No, a ti.